Pese a la profunda desaceleración de nuestra economía, la tasa de desempleo se mantuvo en 6,5% en el segundo trimestre de este año, 2 décimas menos de lo que esperaba el mercado para este periodo. Queremos saber cuáles son las razones que explican este resultado y cómo podría venir el panorama para más adelante. Y para eso nos acompaña Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Agenda Económica. Encantado. Entonces, ¿esta cifra es esperable? O sea, yo diría de que en primer lugar se esperaba una cifra relativamente más alta. Yo diría que un 6,6 o un 6,7 eran los números que esperaba el mercado. Los meses más complejos por estacionalidad negativa en el invierno son los meses de julio y agosto. Y este era el trimestre que terminaba en julio, por lo tanto era esperable que el 6,5 de junio se elevara una décima o 2 décimas. Ahora, hay un tema bastante particular porque lo que va a ocurrir en el dato de agosto es un mes particularmente de una estacionalidad bastante alta, por lo tanto eso implica que la tasa de desempleo, particularmente en agosto, tiende a subir con fuerza. Y adicionalmente se va a dar otra particularidad, que es que la tasa del mes de mayo, que fue particularmente baja, va a salir de este promedio móvil. Por lo tanto, el próximo trimestre móvil terminado en agosto, la tasa de desempleo va a subir un par de décimas. O sea, es decir, de todas maneras, la tasa de desempleo se va a elevar a niveles de 6,7 y podría llegar al 6,8, ¿ya? Y que probablemente puede que sea la tasa, el nivel más alto que alcancemos durante este año, porque ya a partir de septiembre la tasa de desempleo empieza a gozar de unos efectos estacionales que son favorables para un empleo estacional. Yo diría que el tema más relevante que iba a tener la tasa de desempleo en este periodo es que vamos a terminar el año 2014 con una tasa relativamente alta, en torno a un 6,5%. Por lo tanto, el año 2015 la tasa de desempleo va a partir en un nivel alto. Este año la tasa de desempleo partió en 5,6%. Por lo tanto, venimos de un 5,6% subiendo, y el próximo año, si partimos en un nivel relativamente alto, como es en torno a un 6,5%, la probabilidad de llegar a niveles sobre 7% es bastante alta. Por lo tanto, si se parte en enero con 6,5%, probablemente en abril, mayo del próximo año ya vamos a estar por sobre el 7%, y la posibilidad de llegar a un 7,5% es bastante alta. Hay voces que hablan de 7,2. ¿Cuáles son los principales factores que deberían empujar esto, considerando de que el comercio minorista, por ejemplo, tuvo un aumento de solo un 1% y manufactura y minería es bastante bajo? Manufactura fue de 4,1%. Sí, bueno, yo diría de que esta tasa que estamos viendo, la tasa de desempleo, es básicamente un tema que es un resultado de algo que ya pasó. Lo que es relevante un poco es lo que viene. Y en ese sentido lo que uno está observando es que la economía claramente se está desacelerando a una velocidad mucho mayor de la que uno esperaba. El IMASEC del mes de julio, yo diría que siendo conservador, estamos hablando de un número cercano a 0,5%. Algunos hablan incluso de números más cercanos a 0 o levemente negativos. Lo cual da que el tercer trimestre la economía chilena tiene que haber crecido en torno a 1,7, 1,8%. Por lo tanto, prácticamente eso involucra de que la economía va a un crecimiento que está entre un 2 y un 2,2% como techo, ¿ya? Y eso es un número relativamente bajo, y eso ha afectado las expectativas, está afectando las decisiones de inversión, y por lo tanto el tema de desempleo solamente puede aumentar más que contenerse. Por lo tanto, esta es una noticia que en cierta forma el 6,5 que se haya mantenido es algo, digamos, destacable, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos una trayectoria que va a ir subiendo. Es bastante ser un poquito miope pensar de que el 6,5 es un tema que el desempleo se estabilizó y que esto va a continuar de esta manera. Lo más probable es que eso no va a ser así, la tasa de desempleo va a seguir subiendo, y a mí lo que más me preocupa, como te decía, es de que el año 2015 es un año donde probablemente la economía chilena va a un crecimiento entre un 3 y un 3,5. Y parte importante de ese crecimiento tiene que ver con el dinamismo que tenemos hoy día y una base de comparación que va a ser bastante baja por el año 2014. Entonces, en ese contexto, las perspectivas en materia laboral durante el 2015 no son relativamente buenas, a menos que haya un plan especial de empleo, a menos que haya un incremento fuerte por el lado de la inversión pública, que el programa de concesiones probablemente se tiende a acelerar, no solamente las grandes concesiones, porque todo el mundo habla del aeropuerto de Santiago o Vespucio Oriente. Esas son concesiones que es importante que se empiecen a materializar, pero van a tomar mucho tiempo. Por lo tanto, en el corto plazo probablemente hay que ir a algunas concesiones que son mucho más chicas, que son más rápidas de ejecutar, probablemente que ya tienen los permisos, y por lo tanto va a depender fundamentalmente del accionar del gobierno, cómo la tasa de desempleo, a dónde se lee durante el 2015, porque el sector privado probablemente va a empezar a responder hacia la segunda mitad del 2015. La primera mitad del 2015 van a estar recién evaluando nuevos proyectos, y por lo tanto gran parte de lo que haga el gobierno
en el presupuesto público en el 2015 y la ejecución de algunos programas de inversión y de concesiones, yo diría que eso va a determinar qué es lo que sucede con la tasa de desempleo durante la primera mitad del próximo año, que probablemente ahí es donde se espera que llegue a los niveles de sobre 7 y en torno a 7,5, y algunos han hablado hasta 8%. El plan entonces está segurísimo de que el plan de obras públicas y todo lo que se está hablando de concesiones e inversiones público-privadas, principalmente inversiones y plan de obras públicas, como decía, ¿va a ser la solución a estas cifras de desempleo? O sea, no necesariamente va a ser la solución, pero acá lo que se requiere es empezar a generar un clima y unas expectativas distintas. El clima de inversión se deterioró, eso es un hecho, y por lo tanto ese clima tiene que empezar a cambiar. Y la única manera de empezar a cambiar es empezar de alguna manera a generar un cuadro que sea distinto al que ha habido hasta ahora. Hasta ahora ha sido un cuadro en general donde los inversionistas han postergado sus decisiones, y es más, los consumidores han empezado también a postergar sus decisiones de consumo. Por lo tanto, estamos viendo que están disminuyendo las compras de automóviles, la compra de bienes durables, y eso es un poco lo que indica de que las expectativas cambiaron. Y por lo tanto, esas expectativas tienen que empezar de alguna manera a generarse un nuevo cuadro más optimista. Y en ese sentido, el que tiene gran parte de la labor de hacer ese cambio es el gobierno. El gobierno es el que de alguna manera, con un presupuesto probablemente orientado a algunos sectores, como el tema de un plan de vivienda, o orientado a generar un cuadro mucho más, digamos, pro concesiones, esos son temas que va a ir cambiando un poco las expectativas. Los privados no requieren, digamos, una situación, requieren un cambio en el sentido que le rayen la cancha. ¿Ya? Yo diría de que eso fue un poco lo que planteó el expresidente Lagos. Quieren básicamente un poco que le digan para allá vamos. Podría decir que hay un relajo entonces por parte del gobierno y de esta administración en comparación a la anterior. Yo diría de que el gobierno minimizó las expectativas durante algún tiempo. Hoy día ha empezado a tener un cambio respecto a eso. Hay un cambio en el sentido de iniciar una tarea junto con el sector privado, empezar a recomponer esas expectativas. Pero yo diría que al principio el gobierno minimizó las expectativas. Habló de que la reforma tributaria no iba a afectar el crecimiento. El crecimiento lo tuvo en un segundo plano. Fueron mucho más importantes plantear las reformas que se iban a hacer. Hoy día el crecimiento ha vuelto a tomar un rol importante en la agenda del gobierno. Yo creo que eso es súper relevante. Hoy día yo creo que es mucho mejor hacer todas estas reformas que se están planteando, pero con crecimiento, que con un crecimiento bajo. En la medida que la economía crezca, es mucho más fácil poder solucionar, poder implementar toda esta reforma. Hay que pensar que viene una discusión con respecto a la reforma laboral, y ese es un tema que es mayor. Por lo tanto, esta es una economía en la cual los costos se han incrementado, una economía que ha perdido competitividad, y claramente el tema energético, el tema laboral son elementos que van en esa discusión. Ahora, por lo tanto, claramente es importante generar un cuadro respecto a eso. La fuerza de trabajo, el dato de la fuerza de trabajo también es interesante, ¿no? Dice mucho de esta cifra de desempleo. ¿Habría menos personas buscando trabajo? Bueno, la tasa de desempleo, la fuerza de trabajo está creciendo menos del 2%, pero el empleo está creciendo a tasas del 1%, por lo tanto se ha tendido a contener en periodos cíclicos donde no hay, donde el empleo cuesta encontrarlo. Por supuesto que la fuerza de trabajo se tiende en algún momento a contener, fundamentalmente porque buscar trabajo cuesta. ¿Ya? Hay que salir a buscar trabajo, se gasta en movilización, se gasta en alimentación, y claramente en algún momento del ciclo se produce de que la fuerza de trabajo se tiende a contener. Bueno, algo de eso hay en la última cifra, ¿ya? Pero si uno mira la creación de empleo, hasta hace unos 6 meses, 8 meses atrás, se creaban 180.000, 200 empleos en términos respecto al año anterior. Hoy día se están creando menos de 100.000, por lo tanto, algo nos tiene que decir que en la parte, digamos, laboral también estamos teniendo una creación de holgura. Y ese es un elemento que en general ya está bastante internalizado por el Banco Central, y el Banco Central lo ha contabilizado así en la medida que ha ido bajando su tasa de interés. ¿Las remuneraciones también deberían tener una variación entonces? Bueno, también lo estamos observando. Lo que pasa es que uno, si bien es cierto, la tasa de desempleo se mantuvo en un 6,5%, yo creo que si uno va al interior del mercado laboral se va a encontrar con un sector minería, por ejemplo, que ha perdido empleo en forma importante. Ha perdido empleo el comercio, ha perdido empleo también el sector financiero, ¿ya? Y va a empezar a perder empleo la construcción también, porque la construcción está creciendo levemente sobre cero, ¿ya? Y adicionalmente lo que estamos empezando a ver es que las remuneraciones de estos sectores como la minería, la construcción, el comercio también han empezado a bajar. Por lo tanto, es todo un comportamiento que se va a ir sumando, ¿ya? Y vamos a terminar con una situación del mercado laboral claramente mucho más complejo de lo que está hoy día. Hoy día estamos en transición hacia ese punto que es claramente más negativo que el que tenemos hoy día. Ese es el análisis de Patricio Rojas, de Rojas y Asociados. Muchas gracias por estar aquí con esta entrevista. Terminamos entonces Agenda Económica. Muchas gracias por haber estado acá analizando esto. No, gracias a ustedes. Como siempre, los invito a seguir en Agenda Económica.